Alfonso, buenas noches para ti. Buenas noches. Más que resumen, quiero decir, vamos a estar conversando sobre algunos episodios que ha sido un año intenso, ¿no? No sé si ustedes así lo han visto, Mariana. Sí, ¿Qué te ha parecido el 2016? ¿Qué te deja en líneas generales cuando hablamos de la escena política? creo que ha sido un año movido para el partido de gobierno en el que ha tenido de todo, ¿sí? Si uno mira para atrás, temas económicos con un poco de despegue o que se les iba la inflación, la inseguridad que siguió preocupando a la población en gran medida y que terminó afectando el deporte nacional y siendo tema por los últimos meses de la violencia en el fútbol. Además, todavía con leyes que no ha logrado terminar de implementar, como la marihuana, algunos legisladores que se les sublevaron y que no votan con el frente. Ha tenido un panorama complejo y a pesar de eso, y que uno miraba lo que venía siendo la popularidad y la aceptación, sobre todo de la gestión de Tabaré Vázquez, que venía en picada, logró en los últimos tiempos acelerar la caída y llevar el temporal bastante bien. Y uno ve, la caída, no. frenar, perdón, frenar. frenar. Y además, con una salida muy fuerte. Ahora está tomando él las riendas de los temas, lo cual es un riesgo para un presidente, pero no parece estarle yendo tan mal en eso. Ajá. Ese volantazo que pegó en los últimos días, capaz que le... Sí, ya venía, se frenó la caída hace un tiempo, pero Sí. esto creo que es otro intento de mejorar esa situación. Claro. Jorge. Este punto es interesante porque me parece que Tabaré Vázquez, que largó en su campaña y en sus primeros pasos preparatorios de gobierno marcando diferencias con Mujica, es decir, en varias cosas, en realidad ha seguido algunos pasos que más bien, no diría que lo arriman en el sentido estricto, porque no es la misma forma de moverse, pero sí, por ejemplo, bueno, uno podría divertirse con todo este tema de las corbatas, que dijo, aquí se viene de corbata, incluso reprimió a un ministro que no llegó con corbata en el hotel aquel donde preparaban el gobierno, y ahora aparecen todos sin corbata, aparecen sin corbata en los eventos internacionales, en las visitas internacionales, en la conferencia de prensa tan seria y tan contundente que tuvimos el otro día, buena parte del elenco estaba sin corbata. Pero lo más importante, me parece a mí, es que la salida al público. Es decir, Tabaré Vázquez tenía... yo creo que la figura de Tabaré Vázquez es muy popular. Siempre parece que la de Mujica es mucho más popular, pero en realidad Tabaré Vázquez tiene una popularidad muy contundente. Mariana quizá nos puede abonar eso con cifras. Pero me parece que es muy popular en el país, sin duda, y que lo que ha hecho es aprovechar un poco esa popularidad. Ha salido. Esta última salida con la rabieta que se agarró con el tema del fútbol, sin duda es muy visible, pero esto ya venía de antes. Sí. Él está saliendo bastante más. Y lo hace porque no hay otro que lo haga en el frente, o sea, él tuvo que tomar un poco esa posta porque no había hace otro. porque él tiene que combatir, primero tiene que ganar poder, un poder. Él en su primer gobierno tenía una comodidad un margen de comodidad que ahora no tiene enteramente, y es que decir, tenía una posición de autoridad indiscutida, entonces dosificaba mucho sus salidas, sus intervenciones. Ahora, de alguna manera, tiene que aumentar su popularidad ciudadana, digamos, en la vereda, y la tiene que aumentar también a nivel de su relación y de su negociación con el Frente Amplio y con el PIT-CNT. Entonces, me parece que sin ir a las modalidades de Mujica, sí efectivamente tiene mucho más salidas públicas que no estaban tan en el libreto del propio Tabaré anterior, ni del que se esperaba, el que él mismo anunciaba en su campaña. Claro, por ahí cuando tú decías lo de Mujica, yo pensaba, claro, esa frase que tanto hemos conversado, Alfonso, ¿no? Lo vamos a sacar del foro, lo vamos a sacar de los fundidos, era más en el entorno de, más característica de Mujica que de Tabaré Vázquez, de alguna manera. Con un lenguaje igual más, más tradicional. Okay, Además, sí. las salidas son distintas. Las excursiones internacionales de Tabaré son completamente diferentes a las excursiones internacionales de predicador que hace Mujica. Son completamente distintas. Pero están. Pero Tabaré tiene algunos rasgos de sintonía con el público que no utilizó en el arranque del gobierno y que justamente viendo el deterioro formidable que ocurrió durante el año pasado en su propia imagen y en la aprobación del gobierno, arrancó los consejos de ministros
que ya había hecho en su administración anterior, los arrancó creo que en diciembre del año pasado, y uno atrás del otro, y metiendo frases como esa cuando el chiquilín le dice algo sobre la escuela del pueblo y Tabaré dice, se me cae la cara de vergüenza. Es un tipo de respuesta que la gente dice, aprecia. Claro, eso es lo que tiene que decir. El tipo está sensibilizándose, poniéndose en el lugar del otro, y eso lo maneja muy bien. Pero yo creo que lo que está pasando ahora no es solo capacidad, manejo de imagen del presidente y del gobierno, sino que también hubo una reversión en el contexto macroeconómico, que está pasando en Uruguay lo que Macri anunció para la Argentina desde que arrancó el gobierno, ¿no? Para los que siguen la política argentina, estaba el mito del segundo semestre, ¿no? Que en Argentina eso no ocurrió, pero acá Iban a mejorar mucho que todo iba a mejorar en el segundo semestre. No ocurrió en la Argentina, ocurrió en Uruguay, porque justamente una serie de tendencias, por ejemplo, las previsiones de crecimiento se estaban ajustando a la baja una atrás de la otra, el gobierno menos, pero los privados más, la inflación venía creciendo, el desempleo aumentaba, y cuando estábamos medio por la mitad del año, el panorama era, bueno, esto es una bajada, ¿no? Con unas perspectivas feas hacia el Sin embargo, en el segundo semestre, ¿qué pasó? Todo eso empezó a enderezarse, ¿no? No es que sea la gloria, pero los pronósticos de crecimiento convergieron en un dato magro pero positivo, la inflación se frenó, el aumento del desempleo se frenó, o sea, un retroceso. Entonces, vos tenés un buen manejo, un mejor manejo, vamos a decir bueno porque tiene defectos, pero un mejor manejo político y de la comunicación, y por otro lado un escenario mejor para distintos agentes, para los trabajadores, para los empresarios, que generan un fin de año, para mi gusto, relativamente plácido para el gobierno y muy distinto del que uno se podía imaginar a principios de este año. ¿Y no les parece que con un Mujica menos presente, menos protagonista de lo que uno podía esperar, eso no ha facilitado también un más espacio para el presidente? No hay un Mujica ahí que esté Yo no sé si marcando podíamos el paso. esperar una gran presencia de Mujica en la política uruguaya. Muchos preveían de Mujica que cumpliera un rol de articulador más bien en la bancada, en la interna, pero el mismo Mujica había anticipado su alejamiento, su rápido alejamiento, que no lo cumplió por otro lado. Y es una cosa que Tabaré hizo en otros momentos, cuando no era presidente, digamos, que es tomar distancia con respecto al borbollón, digamos. Bueno, ahí desapareció por completo. Tabaré salía y entraba en escena de manera muy dosificada, en los periodos intercomiciales, digamos. Sí, claro. Y yo creo que Mujica de alguna manera ha hecho eso, o si uno lo esperaría. Hay una cosa interesante y es que el Frente Amplio, que tiene una condición predominante, comparable a la que podría tener el Partido Colorado en los años 50, digamos, 40, 50, hasta el 58, el Partido Colorado estaba muy dividido en ese momento, con una división que fue creciendo de tono entre la familia ballista, La 15 y la 14. entre la 15 y la 14, realmente un encono fuerte. Y el Frente Amplio podría tener un esquema relativamente comparable, no digo similar, pero comparable, con dos familias políticas bastante diferenciadas. Y sobre todo muy diferenciadas en algunos temas que son estratégicos. En política comercial, en política exterior, en educación, hay dos conjuntos ideológicos bastante distintos y difíciles de manejar. Y eso no está encarnado directamente en un contrapunto Mujica-Vázquez, sino que más bien se da por otros canales con la gente del territorio parlamentario o en el PIT-CNT, en fin. Hay ahí un ejercicio, porque al mismo tiempo, lo que decía Daniel, yo creo que es cierto, también hemos visto que Tabaré, si por un lado crece su figura, su desempeño internacional y su salida al público nacional, también lo hemos visto tener que digamos, ajustar las cuestiones en varios de los territorios donde había conflictos, por ejemplo, con el PIT-CNT. Un legislador de la oposición ha dicho que el PIT-CNT le marcó la agenda. ¿Ustedes creen eso? ¿O lo hizo retroceder varias veces? A ver, Mariana, ¿qué Sí, opinás? yo ahí creo que
Respecto al PIT-CNT, ha tenido una relación como de idas y venidas. Hay momentos donde sí el PIT-CNT marcó la agenda y creo que en otro momento Tabaré Vázquez lo que logró es sacar de foco la mirada ahí y tratar de dejar que eso se enfríe y ponerlo en otra cosa. Yo creo que en parte estas salidas también últimas de Tabaré Vázquez tienen que ver con su decisión de mantener ministros que a nivel de opinión pública son muy impopulares, ¿no? Que eso no es menor. En el tema de seguridad, él está convencido, por lo menos es lo que aparenta, de mantener un ministro que la oposición viene reclamando desde hace tiempo sacar y que realmente desde la opinión pública también hay ¿Y cuáles son enojo. los ministros? ¿El Interior? ¿Qué más? Está el del Interior, está la ministra de Educación, también tiene una evaluación bastante negativa entre la Son población. los dos grandes temas pendientes, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo sabes que, perdón que los interrumpa, ¿no? Pero yo los he escuchado hablando y como que tenemos una figura de Tabaré Vázquez por un lado, pero por otro lado está todo el gobierno, ¿no? O sea, Sí. Porque yo los escucho y de alguna forma uno puede decir, bueno, le fue bastante bien al presidente, podemos decir algo así, que estuvo, le fue en los últimos meses, ¿no? Sí, pero a la vez uno se mete y dice, pero y las interpelaciones, y el tema de la seguridad y la polémica por la educación, y surge el tema de ANCAP sobre la mesa constantemente, hay una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿dónde estamos parados? Lo que pasa es que el presidente sobresale indiscutiblemente por encima del Consejo de Ministros, Ajá. ¿no? Es decir, no hay, incluso el propio Astori, que es una figura Te iba a preguntar de por primera línea, si uno se imagina, bueno, no está en el mejor momento de su popularidad, por cierto, tampoco. pero además no tiene el protagonismo que tuvo, bueno, obviamente en el periodo anterior, que siendo vicepresidente tenía algunas tareas más allá de la económica propiamente, pero también cuando fue ministro de Vázquez en el primer periodo, donde tuvo un fuerte protagonismo. Y su imagen además era muy fuerte, muy positiva, lo que lo llevó, entre otras cosas, a pretender la nominación presidencial. Entonces yo creo que ahora es como que la imagen del gobierno la conduce el presidente y después tiene ministros de distintos tipos. Yo iba a decir recién, por ejemplo, que Murro, que es, digamos, es un ministro que es un ministro con trayectoria sindical, con diálogo en toda su gestión en el BPS, obviamente vinculado a los sindicatos, le estuvo a punto de renunciar, le amagó un par de veces, no porque el ministro tenga mala imagen, sino al revés, porque había, digamos, en esta cuestión ciertos matices, discrepancias en ese punto. Ahora, el presidente no ha utilizado un recurso que los presidentes utilizan, que es precisamente hacer cambios en el gabinete para mejorar, bueno, al menos no solo cambiar alguna política eventualmente, sino cambiar la imagen del gobierno. Sin embargo, esa mejoría que esperaba Macri y se dio en Uruguay tiene que ver con el ministro Astori. No lo cosecha él. Yo no sé decir Lo que en qué pasa que medida. yo creo que no hay una percepción de la población de esa mejoría. Uno mira las cifras, ¿sí? y las cifras que ha comunicado el gobierno, pero a nivel de opinión pública no está esa percepción de mejora. Es más, la gente dice, pero ¿y cómo dicen que mejora si yo no lo noto? Eso no quiere decir, son dos situaciones que las dos son ciertas. Son ciertas las cifras de mejora, pero también es cierto que a nivel de opinión pública no está esa percepción. Por eso la imagen de Astori no está tan bien. Sí, pero un pequeño matiz. Sí. Hay un índice que se llama Índice de Confianza del Consumidor, que sí hizo, que digamos, que toma percepciones del... Paró de caer. Sí. No, hizo una pequeña vueltita, Sí. venía en caída, y la última medición hizo una pequeña vueltita. Es decir, yo creo que hay un cambio que obviamente la opinión pública no responde. Si vos le decís, no sé, bajó un punto la inflación, la gente no pasa de estar triste a estar contenta. Eso es obvio. Claro. Pero en el proceso, yo creo que está acompañando la opinión pública y que los problemas de la gente o los problemas que la gente le atribuye al sistema político tienen mucho más que ver con lo que decía Mariana, de la inseguridad en primer lugar y la educación en segundo lugar. Y eso es un karma que tiene el Frente Amplio y que hoy por hoy no parece tener una forma de resolverlo. Sí. Ahí hay una trampa importante. Yo creo que este es un elemento significativo. Me parece que en algunos de los episodios, y yo diría que en general en el balance, esta hermandad del Frente Amplio y del gobierno con los sindicatos
ha adquirido tonos de captura por momentos. Es decir, bueno, lo que decía Mariana es cierto, es decir, ha habido vaivenes en el manejo de los consejos de salarios, el manejo de la propia rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Sin duda que hay esos ajustes, pero yo creo que 2x3 el gobierno, bueno, el gobierno nacional y el gobierno de Montevideo aparece capturado, bueno, por los sindicatos, por la forma que los sindicatos incluso declaman. Es decir, los sindicatos actúan en una forma de actor político explícito con proclamas sobre temas que no necesariamente tocan directamente al mundo laboral. Y esas cosas son difíciles en la medida que además hay 2 o 3 puntos que sobresalen enormemente. Que el tema de la inseguridad sigue siendo, ¿no?, muy fuerte. En el tema de la educación, bueno, este episodio último de PISA mostró una serie de idas y venidas y de desacomodos en el propio elenco gubernamental. Por supuesto que también en otros actores el episodio de la basura, claro, que es efectivamente, realmente debe ser asombroso que un gobierno de 20 y pico de años estemos pagando, entre otras cosas, la cuenta de la rebaja de horas de trabajo que hizo Tabaré Vázquez en el primer gobierno como intendente, que los llevó de 8 a 6, y ahora estamos pagándole a los basureros para que trabajen 8 horas a precio de oro. Sí. Y buena parte del lío es porque ellos quieren volver a las 8 horas, pero en forma más... Ahí hay un elemento importante, es decir, evidentemente también hay una contradicción, porque Martínez en sí mismo tiene cierta cota de popularidad y tiene una imagen importante. Sin embargo, es un elemento más en el gobierno de Montevideo que se podría agregar a las deficiencias en educación o a las deficiencias, a las asignaturas pendientes. Digamos. Bueno, y ahora, yo les planteo, perdón, Mariana, querías agregar algo más, porque quería hablar de la oposición, sí, ¿no? A ver qué pasa, cómo lo ven. Nosotros vemos que la preocupación por la educación es una preocupación mucho más sofisticada. A nivel de opinión pública, la preocupación por los temas económicos que reúne inflación y desempleo está en segundo lugar. La educación se ve deteriorada, pero preocupa sobre todo a la gente más educada que percibe las implicancias. La gente común, todo este lío de PISA, por ejemplo, no entiende mucho. Entonces, los más educados son los que ven ahí el problema y los otros no lo perciben tanto. Entonces, la economía preocupa y preocupa mucho. Claro, claro. Les preguntaba por la oposición. ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la están leyendo? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa de no hay tantos movimientos. Obviamente hay algunas novedades, ¿no? Pero en Uruguay da la impresión de que las cosas nunca cambian de golpe. Y entonces si uno se imagina las elecciones del 19, se imagina al Frente Primero, los blancos segundos, los colorados terceros, y alguna novedad, ¿no?, en ese escenario. Ahí, digamos, hay un líder de la oposición muy claro y muy consolidado, que es Luis Lacalle Pou. El Partido Nacional, digamos, y dentro del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Después de eso creo que hay problemas, o novedades o problemas. El ala wilsonista del Partido Nacional con un revuelo interno ahí donde se estaría cuestionando el liderazgo de Larrañaga, liderazgo que parecía que el propio Larrañaga pretendía abandonar, pero resulta que parece que no. Y en fin, y una búsqueda de reposicionarse con mejores chances para competir adentro o para acompañar y competir afuera. El Partido Colorado que no remonta, ¿no? Y de donde no surgen tampoco una figura novedosa y potente. Hay algunos intentos, ¿no? Pero votó peor la última elección que la anterior, pero luego las encuestas le dan menos todavía. Entonces, ¿no? Y después, bueno, yo creo que está esta novedad de Novik, más allá del Partido Independiente y la Unidad Popular, donde no se perciben novedades importantes, está la aparición de Novik, por ahora como una especie de incertidumbre hacia el futuro. Sí, como un punto de interrogación. Es interesante que esto, el Frente Amplio, que uno de los problemas que tiene por delante y que va a tener con miras a la elección que viene, es el relevo de los liderazgos. Es decir, el ciclo de liderazgos de la terna Mujica, Astori, Tabaré Vázquez, de alguna manera está vencido, aparentemente estaría vencido,
Y no aparece todavía un relevo consistente y el relevo se vuelve dificultoso. Como ocurre prácticamente en todos los partidos, después de grandes ciclos de liderazgo, los relevos de liderazgo son... Producir liderazgos nuevos es... Un líder único en el frente parece difícil, tipo Bueno. Tabaré Vázquez o Sereni, pero la figura de Martínez puede Bueno, parecer... no, sin duda, la figura de Martínez y hay otras figuras que pueden jugar, pero digamos, eso es... En la oposición ese problema también está apareciendo de manera bastante insistente. Quizá en el único lugar donde están las aguas más tranquilas es a nivel efectivamente del herrerismo, del sector de la calle, pero en todos los otros ranchos los liderazgos están un poco, es decir, el del propio Larrañaga, el de Bordaberry, y lo que de todas maneras no aparece, me parece a mí, es una oferta política alternativa a la del Frente Amplio. Si bien puede haber desgaste del Frente, desgaste por los años de gobierno, por todas estas incidencias que estábamos hablando, seguramente una rebaja en la intención de voto la vamos a poder observar de manera sistemática. Ya se vio del 2004 al 2010 y después del 2010 al 2014, probablemente se repita en porcentajes por lo menos similares, pero no hay un traslado porque también no hay una oferta política contundente. Es decir, la oposición no logra una colocación, o logra de repente clavar buenas banderillas, críticas interesantes, pero no logra componer ni en términos de liderazgos potentes, fuertes, Ajá. ni en términos de oferta política propuesta en términos muy sencillos, no estoy hablando de un programa, un libreto contundente, digamos. Y eso es un problema bastante serio del punto de vista, y bueno, creo que las cifras dan que digamos, cierto desapego de los votos frentistas no van a parar inmediatamente a la oposición. Ahí uno ve la efectividad o no de la oposición. Si bien la oposición ha estado activa de un modo que para la población también es un poco molesta. Esto de interpelar todo el tiempo y que nunca pase nada, a nivel de la opinión pública es, bueno, hacen eso para aparecer, para estar en la agenda, pero después no logran o no hay propuestas desde el punto de vista de la percepción de la gente que realmente muestren una oposición activa. ¿Sí? Y la muestra está que decrece la intención de voto para el Frente Amplio comparado con la votación que había tenido en la última elección, pero no se traslada toda esa intención de voto a ninguna de las opciones de la oposición. Incluso Novik, que aparece como una novedad, parece haberle robado más votos al Partido Colorado, sobre todo, y algo al Partido Nacional, pero no logra captar a la gente que votó al Frente Amplio y que no se siente conforme. Uno diría, el Partido Independiente en ese juego debería tener más posibilidad, porque por sintonía ideológica es más fácil para los votantes del Frente pasarse al Partido Independiente. Pero tampoco, están ahí disconformes esperando ver qué hace, y la oposición, por más que se esfuerce, no ha logrado mostrarse como una alternativa Yo pensaba, los que escuchaba capte hablar, esos votos. Alfonso lo analizó el otro día, ¿no? El voto 50 Sí. de la Cámara de Sí. Diputados. ¿Qué incidencia Sí. puede tener de aquí en adelante? Permítame un apuntecito sobre lo que decía Man. Yo creo que una cosa interesante es ver, a mí me parece que el Frente tiene una condición muy fuerte, que es la de ser una potente asociación para competir, y bueno, y por supuesto, capaz que luego no es la misma asociación para gobernar, cuando llega el momento del gobierno, pero sí, es decir, en términos de competencia, en términos... Y allí las filas del Frente se alinean. Yo creo que en la medida que nos arrimemos a la campaña electoral un poco más, porque ya de hecho de alguna manera está ahí entre los telones, esto se va a ver, de alguna manera se va a ver. Vamos a ver cómo se alinea la caballada, pero se va a ver. Sin duda, como dice Alfonso, no con figuras de la talla de Tabaré Vázquez o de Mujica o de Sereni, bueno, ni hablar, o de Astori, pero con algunas figuras que pueden efectivamente... Pero en este año que transcurrió, por ejemplo, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora el caso de Mujica y el voto 50 del Frente Amplio, concretamente, ¿ustedes han visto una oposición que parezca fortalecerse, no? Me dicen que no, los gestos. No se ve en la intención de voto. Bueno, No pero se ve. perdió la mayoría automática. Va a tener que gobernar, Claro. va a tener que aprender a negociar de otra manera. Yo no sé si era tan automática. Automática no era. El Frente ha tenido algunas disidencias
en votaciones concretas ha perdido legisladores, aunque cuando los perdió no perdió la le mayoría. sobraban, vamos a decirlo así. En el caso de Mujica no está muy claro cuál es la posición político-partidaria que va a adoptar. Él se declara independiente, pero no dice... Vamos a simplificar. La oposición como que vota en contra de las iniciativas del Frente cuando son centrales, ¿no? No queda claro que Mujica vaya a acompañar a la oposición en todos estos casos, por lo tanto, no queda claro que haya perdido que haya cambiado cualitativamente su... Además, esto tiene una particularidad. De alguna manera, si yo interpreto bien, Mujica se va como por el centro, digamos, ¿no? Por el borde del Frente Amplio que está sobre el centro. Ahora, el Frente Amplio ya perdió un diputado por izquierda, porque justamente tenía un diputado más en el periodo anterior, porque esta vez se lo ganó la Unidad Popular. Entonces, si pensás en términos ideológicos, porque esto pasó precisamente con uno de los temas que dio motivo a la disidencia de Mujica, es, bueno, si Mujica no va a votar porque la iniciativa está corrida hacia la izquierda, entonces el voto 50 puede ser el de la UP, como ocurrió, claro, esto es muy coyuntural con el tema de aire fresco. Es nuevo igual. Claro, quiero decir, al tener la posibilidad de buscar el voto por izquierda o por el centro, es mejor que no tener nada a la izquierda y por lo tanto quedar prisionero de negociar siempre con el centro. No sé si me explico. Más allá de que Mujica es Mujica, pero hay otros. Fernando Amado podría votar iniciativas con el Frente Amplio, obliga porque ya a lo ha hecho. novedades, O ha manifestado una negociación distinta. A tener que negociar, Obliga a a jugar de otra negociar. manera. La negociación ha sido... El diputado de la izquierda ha votado muchas veces con la oposición Claro, pero de los partidos tradicionales. Vos sabés que a veces te puede pasar que cuando vos tenés 50 diputados del mismo partido y tenés una interna como la del Frente Amplio, te cuesta mucho negociar adentro. Sí. Y cuando vos tenés 49 diputados, entonces vos te tenés que decir adentro, mirá que tenemos que negociar un voto 50. Capaz que eso, que puede tener complejidades, te facilita la otra. Ayuda a disciplinar la caballada. No ha tenido mayoría automática, es decir, ha tenido mayoría parlamentaria en los números, en las bancas. Pero esa mayoría no se traduce en una obediencia disciplinada, de ninguna manera. En el 98% de los casos sí. En las votaciones, En el sin duda. 98,9% En las de los casos. votaciones después de un proceso de deliberación El que a momento de veces levantar las manos ha modifica sido así. bastante los productos legislativos, por ejemplo. Ese es uno de los elementos. Y yo creo que hay un tema que el Frente tiene por delante y que, bueno, que vamos a ver cómo se ordena hacia adelante, y es que en general, digamos, su pata más hacia la izquierda se mantiene relativamente consistente y ha ganado peso. Bueno, en términos de diputados y de senadores es clara la diferencia. Su pata de centro, su sector más socialdemocrático y más centrista, se ha debilitado y no tiene, digamos, ofertas y figuras que podrían ser eventualmente la del propio Martínez, pero Martínez va a tener que hacer muchos equilibrios. Y eso desde el punto de vista del rastrillo del Frente es un problema. Es decir, justamente va a tener una debilidad allí donde no puede tenerla, que es hacia el centro, que es donde se ganan las elecciones. Las internas últimas y las elecciones para el candidato municipal no mostraron eso. Sí, mostraron un cambio importante en eso. Ese mapa que tú decís es el de las elecciones, pero después hubo internas y hubo por el candidato municipal y ganó el centro ampliamente. O sea, puede insinuarse un cambio. ¿Qué dicen los candidatos de los Martínez contra Lucía Topolán. Sí. Y en el propio Frente Amplio. Sí, Sí, en la las propias elección internas del Frente Pero en también. las internas del Frente, digamos, al ser terciada, ganó el candidato de centro contra los dos de izquierda que sumados, si hubiera habido balotaje en la interna del Frente... Bueno, pero con ese juego la gente sabía lo que estaba votando así. No, Sí, yo sí. entiendo además que el centro ganó políticamente. Lo que quiero decir es que la mayoría de los votantes de la interna Frente Amplista no votaron al candidato de centro, ¿no? O moderado, como lo queramos llamar. Porque la mayoría se dividieron entre Sánchez y Conde, que eran dos expresiones del... Aunque Conde venía del Partido Socialista, ¿no? Pero Conde fue el candidato más de la izquierda. Si Sánchez querés. no es un más de radical, izquierda que Sánchez. crudo.
Me parece que No, Sánchez, Sánchez era un candidato relativamente es moderado. más hacia la izquierda, pero es un tipo que Representaba el MPP, claramente. Sí, Claro. pero juega, me parece, a largo plazo. Lo veremos. ¿Cómo lo ven de aquí en adelante? Porque estamos ante un escenario que ustedes marcaron claramente, ¿no? El presidente Vázquez, el gobierno, la oposición, Novi, que es un signo de interrogación, el interno del Partido Nacional, llega Trump. ¿Cambiará el escenario internacional? ¿Qué esperan de aquí en adelante ustedes? Sin hacer futurología, ¿no? Dentro del escenario uruguayo, porque se mira con preocupación qué puede pasar con los mercados internacionales, en fin. ¿Qué esperan ustedes de aquí en adelante en la escena política en nuestro país? Yo creo que el año que viene empieza, a medida que nos empezamos a acercar al 2019, Sí. Los partidos se van a poner más en sintonía de campaña electoral y para el Frente se le va a complicar más porque va a tener que tomar definiciones. Como decía Jorge, el Frente va a perder más por el centro que por la izquierda y va a tener que empezar a generar. Tal vez lo de Mujica hasta le pueda ser funcional si logra aprovechar a retenerlo. Gonzalo Mujica. Sí, con la posibilidad de que vote como mucha gente que está desconforme con el Frente quisiera que vote, pero retenerlo dentro del Frente. De hecho, ya hay algunos movimientos de frentistas que quieren irse. Bueno, el Frente va a tener que trabajar para retenerlos y empezar a mirar no solo al país, sino al 2019. Claro. Trump no sé cómo va a influir, pero lo que parece interesante es ver, a mí me parece interesante comparar la situación uruguaya con la situación de otras. Por ejemplo, esta idea que está presente en algunos lados y muy fuerte en algunos discursos de que hay una especie de ciclo terminal de los gobiernos de izquierda y una alternancia o un brusco golpe hacia la derecha, incluso en algunos casos bastante ilegítimamente llevados, según algunos. Bueno, el caso de Brasil seguro que es un caso fuerte en ese sentido. El caso de la elección de Argentina también. A mí me parece que interesante, pero primero no sé si esto es así, si eso es una tendencia, por ejemplo, no sé si esto va a pasar en Bolivia, Claro. no lo creo. No sé si va a pasar en Ecuador, no lo creo. Probablemente pueda pasar en Venezuela si es que llegan algún día a tener elecciones. Algún día. No, ya pasó en Venezuela porque Bueno, la ya pasó, última ganó. elección ganó la Ganó, oposición. sí, En sí. Bolivia, Evo Morales perdió un plebiscito de reforma constitucional donde pretendía Prorrogar muy su- extremo. prorrogar su No, está bien, mandato. pero quiero decir, más allá de que saquen o no al gobierno, los gobiernos de izquierda vienen siendo no tienen la derrotados en franquicia, distintos... no tienen la franquicia. Por eso es interesante la situación uruguaya, porque en definitiva el gobierno de izquierda uruguayo era el gobierno más fuerte de todos los gobiernos de izquierda de la región, diría yo, en términos de asientos partidarios, de consistencia, de cuadros, en fin. El partido de izquierda proporcionalmente más grande de América Latina, por lejos. Entonces, ver cómo opera esto. Primero, bueno, habría para discutir Claro, ¿no? para otro programa cómo ha usado el Frente Amplio esa ventaja comparativa, qué nos ha dejado en estos años de gobierno y qué asignaturas pendientes. Pero también compararlo en los términos que vienen, que no son dramáticos, que en todo caso darán lugar a algunas alternancias y luego vuelven. Daniel. En todo caso, los trampismos o más allá del giro a la derecha o no, los fenómenos políticos que ocurren en el resto del mundo, que tiene mucho que ver con este alejamiento de la ciudadanía, de los políticos tradicionales, de la política tradicional, el desencanto, el malestar sobre el que estamos por publicar. Está por ahí un libro. Uruguay es un país que se destaca por la fortaleza de sus partidos, la densidad de su clase política, de su sistema político, pero no es ajeno a estos fenómenos. En Uruguay pasan, pero pasan menos, como casi todas las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, en Uruguay también hay malestar, hay desencanto y hay outsiders, ¿no? Por ser uruguayo, digamos, la diferencia es que el outsider no aparece un día y te gana la siguiente elección. No, los outsiders son insiders. Pero en Uruguay. bueno, el problema es que como el outsider no te gana la primera elección a la que se presenta, deja de ser outsider. Si llega a ganar, si prospera y llega a ganar,
Cuando ganó ya no era más un outsider. Esto es relativamente positivo para la política. Entonces, pero de todos modos yo creo que los políticos, Mariana lo podrá confirmar, Sí. no deben distraerse porque en realidad la gente no tiene una buena imagen de los políticos, de las instituciones políticas, incluso en la propia democracia de la que tanto nos jactamos. En últimas mediciones, las convicciones democráticas de los uruguayos no son las que eran antes. Entonces, No son las que eran antes, no hay que claro. descuidarse. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo les agradezco especialmente que hayan estado con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Felices fiestas y las seguimos Felicidades. más adelante. Alfonso, vamos a Igualmente. una pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa. A una pausa, volvemos enseguida. Vamos a hablar del caso Golensack y el cierre musical con Nathan Monetti. En instantes nada más, ¿eh?